Bienvenidos al viaje de Tokio a Takayama. En este trayecto experimentamos el renombrado Shinkansen y el encantador Hida Limit Express JR Pass, explorando sus interiores y sus servicios. Descubrimos cómo adquirir los boletos, conoceremos curiosidades, disfrutaremos de paisajes que contrastan, probaremos delicias que hicieron nuestro viaje aún más especial, así que acompáñanos en esta emocionante travesía. Nuestro viaje comienza en un Shinkansen desde la estación de Tokio, haciendo un transfer en Nagoya en un Limit Express en dirección a Takayama. Y vamos a aprovechar para compartir cómo nos orientamos en Japón utilizando la aplicación Google Maps, que nos proporciona información desde los tiempos del tren en vivo y el andén de salida, hasta la situación a bordo y la posición de embarque recomendada, y en este caso es el andén 10. También podemos ver detalles como los tramos, el tiempo de caminata durante el transfer y las horas de llegada, salida y la duración total del viaje hacia nuestro destino, que en este caso es Takayama. Google Maps se convierte en una herramienta imprescindible en todos los viajes, recomendando tener los mapas descargados y acceso a internet siempre disponible. Solo para turistas existe un boleto especial conocido como el JR Pass. Este es una llave maestra para explorar Japón, permitiéndonos viajar de manera ilimitada en los trenes JR o JR Pass, incluyendo los veloces Shinkansen. Los adquirimos fácilmente en línea o en una oficina designada, eligiendo entre los servicios ordinario o el Green y seleccionando el periodo de uso que va de 7, 14 a 21 días. Una vez en Japón es esencial canjearlos en una oficina de JR Pass, y es requisito tener sellado el pasaporte, asegurándonos de tener nuestro pase listo para explorar el país. Y por cada viaje se debe realizar una reserva en línea o mediante las máquinas disponibles como las que vemos. Los cartoncitos que recibimos son los pases en sí y deben cuidarse mucho, ya que no son reembolsables. Finalmente es importante tener en cuenta los precios, recordando que 100.000 yenes equivalen a aproximadamente $700. Con esta información estamos listos para aprovechar al máximo la experiencia de viaje con el JR Pass. Ahora explicaremos un poco sobre los trenes, concentrándonos en los tres principales de los 6 tipos que existen. Al planificar un viaje en tren por Japón, tomar decisiones sobre el tipo a utilizar resulta crucial. Los trenes locales, también conocidos como los Futsu, paran en todas las estaciones. Este servicio no dispone de asientos reservados y solo pagas la tarifa base. Con el JR Pass puedes entrar en la estación y subir directamente al coche. Limit Express o Tokyu. Después de los super rápidos, estos permiten llegar más pronto al destino y detenerse en pocas estaciones. A veces en los vagones se encuentra escrito en inglés o abreviado. Este servicio es más costoso que el local, ya que implica el pago de un billete normal más un suplemento por ser expreso limitado. Acepta JR Pass y en algunos casos permite la reserva de asientos. El Shinkansen, conocido como el Super Expreso, es el sistema de tren de alta velocidad más rápido y ampliamente utilizado en el mundo. Alcanza velocidades de hasta 320 km por hora y conecta las principales ciudades como Tokio, Osaka, Kioto y Nagoya. Para utilizarlo puedes optar por un pase como el JR Pass o comprar un billete normal que puede rondar entre los $120 y 350, más el suplemento del tren expreso, y siempre es recomendable hacer una reserva. En la estación compramos snack para satisfacer nuestros antojos antes de embarcarnos en esta aventura. Una curiosidad habitual en los Shinkansen son los oficiales de control de trenes. Son conocidos por su profesionalidad y dedicación. Su trabajo es importante para garantizar el servicio, la seguridad y la eficiencia. De forma coreografiada realizan señales a relojes, anotaciones y a los conductores. También checan el tiempo de las salidas y llegada, que no haya pasajeros cerca de las líneas de seguridad. Por último, cierran las puertas y le dan el OK para la salida. Así llega nuestro tren. Nuestro viaje comienza en la entrada al vagón 16. La emoción se siente en el aire mientras nos acomodamos en nuestros asientos y nos preparamos para la travesía. Las primeras impresiones son asombrosas. Este es el servicio común donde encontramos espacios amplios y cómodos asientos. La paleta de colores neutros crean un ambiente relajado, perfecto para aquellos que buscan un viaje sencillo pero placentero. Al ingresar
al servicio verde, el cambio es notable. Los tonos más cálidos y los materiales de alta calidad crean un ambiente exclusivo. Los asientos son más amplios y cuentan con un mayor grado de inclinación. Además, todo el tren tiene conexión eléctrica a 110 voltios. Al salir, tenemos vistas impresionantes de la ciudad de Tokio, donde la velocidad nos permite apreciarla con una perspectiva única. Después de una hora de viaje probamos los snacks que nos costaron unos $25. Café con leche, esto es una latita y está caliente. Una manita. Es tofu donut. Acá tenemos un waffle, esto también está caliente, es café. Y esto es café con leche pero es frío. Té común. Estos porotitos que son frutales. Son como una especie de gomitas. Vamos a probar el tofu donut. Ah, bueno. Es como un poquito seco. Vamos a probar el café. No viene con azúcar, pero está muy bueno. Está calentito. Está buenísimo. Es como un waffle, pero mucho más húmedo, más blandito. Un café con leche. Este sí está dulce. Nos llama la atención la conducta del oficial del tren, que realiza una reverencia cada vez que pasa de un vagón a otro. Una muestra más de la cortesía japonesa que nos deja intrigados. Ahora sí se siente que el tren ha agarrado una velocidad crucero, podríamos decir. Debe ir aproximadamente arriba de los 300 km por hora, 320 en este instante. Bien. Miren este barrio a qué velocidad lo vamos a pasar. Y hacemos el test de movimiento. Nada. Y suena así como un silbido de fondo, como de un avión, como si tuviera una pequeña turbina. Exploramos la sección de los baños, donde descubrimos una habitación para fumadores. La limpieza es impresionante y también hay un baño diseñado para personas con discapacidades. Cierra ahí. Igual que un avión. Estamos ahí. Y este es para llamar al wifi cuando lo apretamos. Y acá hay un lavamanos, por si te querés lavar los dientes. Y acá vamos a poner valijas. Volvemos de las instalaciones a nuestros asientos para continuar disfrutando del viaje. En cada vagón el sonido de los avisos marcan cada momento del recorrido. El transfer próximo nos aguarda.
con los recuerdos de un viaje que va más allá de la velocidad y la eficiencia. El Shinkansen no solo nos transporta, nos sumerge en la esencia misma de Japón. Finalmente, en nuestro primer destino. Hemos llegado a Nagoya. Así nos despedimos de este increíble tren que nos trajo hasta aquí. Ahora nos embarcamos en la siguiente etapa del viaje hacia Takayama, adentrándonos en la belleza de la prefectura de Gifu. El siguiente tren es el que va a Takayama, que sale a las 8:43 y nos tocó el andén 11. Nosotros tenemos el carro 7, ahí dice el número de carro 5, 6 y 7, allá estamos nosotros. Tomamos un Limit Express JR o JR que nos llevará a nuestro destino. El asiento 7. Salimos y la vista de los barrios de Nagoya con sus plantaciones, rincones y calles crean un paisaje encantador. Además aprovechamos para probar los snacks que habían quedado. Y ahora vamos a probar esto que no sé qué es y tampoco sabemos cómo se abre. Oh. A ver. Está rico. ¿Qué es? Dulce. Sidra, pero bien intensa. ¿Tiene alcoholes? No. Esta es la mejor que he probado hasta ahora. Bueno, esta es como una dona rellena de... ¿Cómo se dice? Para mí es castaña. Tiene como el sabor y la textura de la castaña. Y he visto que muchas cosas acá en Japón tienen castaña, así que puede ser. El señor se limpió las dos mesitas, pero le dedicó como 5 minutos a cada mesita. Nos maravillamos al observar un señor limpiando cuidadosamente su parte del tren, una muestra más de la atención y respeto hacia el entorno que caracteriza a este país. Continuamos disfrutando, mientras las casas y cabañas se funden en el paisaje. Cada rincón del trayecto es una ventana a la vida cotidiana japonesa. Y de repente, el paisaje se transforma, los Alpes japoneses se presentan en todo su esplendor, dejándonos sin aliento con su imponente belleza. Una vista que perdurará en nuestros recuerdos. Después de esas increíbles vistas a través de la ventana, finalmente llegamos a la ciudad de Takayama, situada en la prefectura de Gifu. ¡Hemos llegado a Takayama! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a conocer este lugar. Así culmina esta etapa de nuestro viaje, desde las velocidades relámpago del Shinkansen hasta la tranquilidad del Limit Express.
Hemos sido testigos entre la fusión de la modernidad y la tradición, y la calidez que caracteriza este país. Hasta el próximo video de nuestra serie Japón, un país de sorpresas.